Funciones de texto. Vamos a ver a continuación cómo se utilizan las funciones de texto dentro de una hoja de cálculo. Tenemos en el siguiente ejemplo una columna de nombres y apellidos y vamos a unirlos o juntarlos en la siguiente columna. Vamos al menú fórmulas, texto, y la función que vamos a elegir es concatenar. En el cuadro de argumentos me pide las celdas que yo deseo juntar. Texto 1, doy clic en nombres, y texto 2, doy clic en flores, en apellidos. Si vemos el resultado previo, me está mostrando el primer nombre y apellido, Magali Flores, todo junto. Uno puede mostrar los nombres y apellidos separados por algún espacio o algún carácter. En este caso reemplazaríamos el texto 2 por un espacio, y en el texto 3 elegiríamos el primer apellido. De esa forma ya tengo los nombres y apellidos combinados y separados por un espacio. Clic en aceptar. Arrastro para calcular el resto de nombres y apellidos y ya los tengo todos juntos. Total de caracteres. Queremos conocer el número de caracteres que hay en la columna de nombre y apellidos, incluido el espacio o los símbolos que podrían haberse usado. Para ello utilizaremos la función de texto conocida como largo. En los argumentos solo me pide un cuadro de texto, una celda. Seleccionamos nombre y apellidos, que sería la celda C5, y en la vista previa me está contando, me está diciendo que hay 13 caracteres, incluido el espacio o los espacios que tuviera. Clic en aceptar. Se arrastra hasta el final y ya tengo el número de caracteres por cada uno de los nombres y apellidos. Si se desea convertir algún texto en mayúsculas, entonces utilizaremos la función que se llama mayús. Vamos a convertir los nombres y apellidos en mayúsculas. Voy con la celda E5 para el resultado. Voy a texto y ahí está la función mayús. Nos pide también un argumento. Seleccionamos los nombres y apellidos, celda C5, y en la vista previa ya puedo ir viendo cómo me está mostrando el texto en mayúsculas. Clic en aceptar. Arrastramos para calcular el resto para mostrar los nombres en mayúsculas, los nombres y apellidos. Tenemos ahí las funciones de texto. Función promedio, una función matemática que me permite calcular el promedio de dos números que se encuentran dentro de unas celdas, en realidad de varios números. En el caso que estamos viendo, nos está mostrando el peso de las personas por mes, tanto de enero como de febrero. Vamos a calcular el promedio de ambos meses. Vamos al menú fórmulas, matemáticas y trigonométricas. O también de autosuma, promedio. Hay que verificar que el rango contenga las celdas que queremos promediar. De G5 a H5 está correcto, y luego arrastramos para calcular el resto de promedios. Vamos ahora a contar las personas que viven por cada ciudad.
En el caso vemos que nos está mostrando las ciudades en las que viven las personas y necesitamos conocer cuántas hay. La función que vamos a utilizar se conoce como contar puntos y. En este caso vamos a contar primero las personas que viven en Chiclayo, menú fórmulas, más funciones, estadísticas, contar puntos y. Los argumentos son dos. Comenzamos con el rango. Vamos a seleccionar todas las ciudades desde la celda F5 a la celda F4. Y el criterio es el texto que yo voy a contar. Es decir, si yo quiero conocer cuántas personas viven en Chiclayo, escribo Chiclayo literalmente. Y tengo que escribirlo exactamente como están dentro del rango de celdas. Si está con mayúsculas o minúsculas. Aparece ya con la vista previa que hay 3 personas que viven en Chiclayo. Le damos clic en aceptar. Ahí tenemos. Para Lambayeque, de la misma forma, utilizaremos la función contar puntos y. Como acabo de utilizar la función, puedo ir a la opción de recientes y aparece contar puntos y. El rango, las ciudades desde F5 a F14 y el criterio Lambayeque. También puedo dar clic en la celda donde dice Lambayeque de este cuadro resumen, es decir, la celda F18, y también me va a contar y me está diciendo que hay 5 de Lambayeque. Es decir, puedo escribirlo o puedo darle clic en una celda que contenga el texto. Vamos para Ferreñafe, igual con contar sí, selecciono el rango y el criterio. También puedo darle clic en la celda F19 donde está la ciudad Ferreñafe. Aceptar. Ya tengo las 3 ciudades con el número de personas que viven. El total es la suma de todas las cantidades. Utilizaremos la función suma o autosuma. Autosuma, y hay que verificar el rango que contenga las celdas que yo voy a sumar. Desde G17 a G19 está correcto. Presionamos enter. Tengo ahí 10 personas. Las 10 personas del caso que estamos viendo. Hemos visto las funciones de promedio, contar puntos y sumar. Vamos a ver a continuación las funciones de fecha y hora. En la celda B1 me pide mostrar solamente la fecha. Vamos a ir al menú fórmulas y el grupo de fecha y hora. En este caso, para mostrar solo la fecha, utilizaremos la función hoy. Me muestra este argumento que no tiene, le damos clic en aceptar. Y tengo ahí la fecha actual. Para mostrar la fecha y hora, también utilizo la menú fórmulas, fecha y hora, pero en este caso utilizaríamos la función ahora. Aceptar. Entonces ahí tenemos las dos primeras funciones de fecha y hora. Podemos mostrar el mes actual de una fecha que ya tenemos, es decir, deseamos mostrar aquí el mes de la fecha que anteriormente hemos calculado. Menú fórmulas, fecha y hora, y utilizo la función que se llama mes. Va a devolver un número entero del 1 al 12 que me representa cada uno de los meses. Que voy a elegir la fecha, es decir, la celda B1.
Está mostrando el número 10 que corresponde al mes de octubre. Aceptar. Tenemos ahí las funciones de fecha y hora. Vamos a ver ahora la función sí. Funciones de condiciones que me permite mostrar algún mensaje o realizar alguna operación mediante alguna condición que yo establezca. Para el ejemplo, vamos a mostrar un mensaje en base al promedio de pesos. Es decir, si el promedio es mayor o igual a 70, que me muestre un mensaje de sobrepeso. De lo contrario, que me muestre el mensaje de peso normal. Ubicamos en la celda G5, J5, función de condiciones, en este caso las lógicas, y función sí. Lo primero que me dice o me pide es la prueba lógica. Entonces la prueba lógica es si el peso es mayor o igual a 70. Se selecciona la celda I5, que es el precio promedio, el mayor o igual, lo escribo en símbolos, a 70. Si esa condición se cumple, entonces en valor si verdadero voy a escribir el mensaje que quiero que salga: peso o sobrepeso. Y si no se cumple, es decir, si es menor a 70, peso normal. En valor si falso. Aceptar. Y ya tengo el primer mensaje para la primera persona. Como es mayor a 70 kilogramos su promedio, me muestra un sobrepeso. Arrastramos para calcular el resto. Y ya tengo ahí su mensaje de cada uno. Los que son menores de 70, peso normal. Los que son mayor o igual, un sobrepeso. Formato condicional es establecer un formato de acuerdo con la condición. Es decir, podemos dar color a las celdas de acuerdo a la condición que nosotros establezcamos. Utilizaremos la columna del mensaje para utilizar el formato condicional. Vamos a seleccionar el conjunto de celdas desde J5 a J14. Menú inicio, formato condicional, nueva regla. En esta ventana selecciono la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de la celda, está bien, es igual a, y escribimos sobrepeso. Si el valor de la celda es igual a sobrepeso, entonces vamos a darle un formato. Le doy clic en el botón formato y por ejemplo lo establezco un relleno. Aceptar. Aceptar. Y en este caso se pinta de relleno de celda de color naranja. Volvemos a seleccionar el conjunto de celdas de los mensajes para la otra condición del peso normal. Clic en formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de la celda igual a peso normal. Vamos a darle un formato, un relleno de color celeste. Aceptar. El formato condicional se va a pintar el relleno de celda de acuerdo a la condición que nosotros pusimos. Creación de gráficos estadísticos.
Vamos a crear gráficos a partir de los datos que tenemos de las ciudades. El primer paso es seleccionar los datos, desde ciudad, cantidad hasta los valores. Vamos al menú, insertar gráficos. Tenemos varios gráficos, de gráficos de columnas, lineales, circular, de dispersión, etc. Seleccionaremos uno de columnas y tenemos columnas 2D o 3D. Columna agrupada 3D, y ya me está mostrando el primer gráfico estadístico. En la banda de opciones aparecen las herramientas de gráfico, en la cual yo puedo modificar el estilo del mismo. Puedo cambiar los colores y puedo modificar el título, cantidad por ciudad. Además puedo modificar también y añadir elementos como el más, las etiquetas de datos o la tabla de datos, la leyenda, ubicarla en una posición que yo deseo. También puedo mover el gráfico hacia una nueva hoja. Mover gráfico, hoja nueva y aceptar. Y se puede imprimir el gráfico en una hoja normal. Vamos a crear otro gráfico a partir del mismo conjunto de datos. Seleccionamos la ciudad, cantidad y sus valores. Menú insertar. En este caso gráfico estadístico tipo circular 3D, y elegimos un modelo en el cual nos puede mostrar el porcentaje. Estos gráficos son muy utilizados cuando tenemos variables de 3 cantidades. Vamos a poner cantidad por ciudad. Además podemos cambiar el formato, como es el color de relleno de fondo. En el relleno de forma podemos elegir otro color. Se puede mover el gráfico, tal y como hicimos el anterior, a otra hoja, si se desea imprimir aparte. Cuando están muy pequeñas las letras, podemos aumentarlo del menú inicio y trabajarlo como texto, aumentando el tamaño de la fuente. Puedo ver más grande el tamaño del texto. Se recomienda que los gráficos circulares nos muestren el porcentaje para saber cuánto es cada una de las porciones. Cuando se mueven los gráficos, se crean nuevas hojas, cada uno con su nombre, y los datos permanecen en la hoja número 1. Teníamos ahí los gráficos estadísticos. Orden y filtro de datos. Podemos ordenar los datos que tenemos y filtrarlos de acuerdo a alguna condición. Vamos a seleccionar los encabezados, nombres, apellidos, mayúsculas, los pesos y el mensaje. Vamos al menú inicio y tenemos la opción de ordenar y filtrar. Elegimos filtro y me va a mostrar al lado derecho de cada encabezado un botón. Si yo deseo ordenar por apellidos, voy a apellidos y en el botón que aparece selecciono ordenar de la A a la Z para ordenar de forma ascendente, o de la Z a la A para ordenar de forma descendente. Puedo ordenar por el número de caracteres, de menor a mayor o de mayor a menor. O puedo ordenar por mensajes. Primero los pesos normal o los sobrepeso. Puedo filtrar para mostrar las personas que viven en una ciudad determinada. Quiero mostrar a las personas que viven en Lambayeque. Voy a ciudad
Desactivo todos y activo solamente el Lambayek. Clic en aceptar. Cuando el botón aquí el botón cambia y tiene la forma de un embudo, el cual me está indicando que hay un filtro. Si quiero mostrarlos todos, simplemente le vuelvo a dar clic en el embudo y le doy seleccionar todo y vuelve a mostrarme todos los datos originalmente. Quiero mostrar a las personas cuyo promedio es mayor a 70, filtro de número mayor o igual que, escribo 70.